El misterio del río Paranapura. La gente hablaba en diferentes idiomas. Otros ofrecían sus productos de pan llevar, otros sus servicios fluviales y, en fin, comida por aquí y por allá. El riquísimo masato, el destacado tacacho con su suri, el sabroso ninajuane y también el infaltable juane de arroz. Bajando un poco más por la escalinata, se dejó descubrir por fin lo que quería ver, el bello panorama del puerto El Vado. El rojo sol del atardecer, crepúsculo mágico, anunciaba la continuidad del verano, según decía mi abuelo Gume. Los verdes y sedientos seticos al fondo, impenetrables gramalotales al canto, bulliciosos loros que hacen su descanso en la banda del río Paranapura, pequeños remolinos, botes y canoas que traen en su interior leña, guanábanas, ratones, plátanos, en fin, lo que comúnmente sembramos en nuestras chacras para nuestra alimentación. En uno de esos botes venían mis papás desde nuestra chacrita, que está al costado del fundo Calampa. Estaba observando estas hermosas cosas, cuando de pronto se repitió en mi cabeza el nombre del fundo que está al lado de nuestra chacra, llamado Fundo Calampa. Este fundo me conectaba nuevamente con los grandes misterios de nuestra selva y empecé a sentir un gran escalofrío al recordar aquella noche en la que, sentados en el patio de nuestra casita entablada, mi papá nos contó la historia de ese fundo, de su puerto, de la buyuna que allí existe y los grandes remolinos que se forman cada vez que ésta va a cazar a alguien. Una noche de luna, cuando aún no era necesario tener tanta suerte para pescar muchos peces, don Israel y su señora Carmen subieron a su canoa en busca de lo que sería el fiambre para la peonada del siguiente día. Se dirigieron hasta el puerto del Fundo Calampa, en el que, por ser una profunda muyuna, solían pescar grandes doncellas, tiernas lisas, gordos boquichicos y tremendas corvinas, sin temer que la tarrafa atajara con alguna palizada. La distribución del trabajo era como sigue. Don Israel tarrafaría desde la proa, mientras doña Carmen remaría y dirigía la canoa desde la popa. Aquella tarde, los agricultores que volvían de sus chacras del otro lado del río y tenían que dejar sus canoas en el puerto del Fundo Calampa, observaron que se formaban furiosos remolinos en el centro. Al ver esto, uno de ellos, el más viejo, dijo: «En estos días la muyuna saciará su hambre». Este mismo viejo contaba que la muyuna cazaba esporádicamente, dependiendo de los cambios de la luna, y que esto venía de antaño, cuando los indígenas creían en muchos dioses y uno de ellos era la madre de esta muyuna, algún animal que, por su atlántica voluminosidad, era indescriptible. Contaba también que los indígenas solían ofrendarle un ser humano en determinadas estaciones de la luna, sobre todo en tiempo de siembra, para que la madre de la muyuna hiciera producir los cultivos. Las ofrendas humanas podían ser sus hijos, parientes, en fin. Pero esa noche, para don Israel y doña Carmen, toda esta historia comentada por aquel señor y muy conocida en el pueblo no pasaba de ser más que un cuento de los abuelos para alejar a los muchachos que solían bañarse muchas horas en el río. Muy tranquilos se pusieron a tarrafiar. Empezaron a pescar lindos boquichicos con tan solo unas cuantas lanzadas de la tarrafa. La luna estaba en todo su esplendor, descubriendo los misterios de la selva, observando a las sirenas, acompañando a la lechuza que desde algún árbol lanzaba su canto característico de urcututo, y hasta un murciélago pasaba disimuladamente y muy callado raspando el agua. El shah de la tarrafa al caer en el agua, luego el hondo silencio de espera, un silencio húmedo que traspasaba la intuición del viejo pescador. Un hilo de miedo y presentimiento cruzó por la cabeza de don Israel. Sin hacerle caso a ello, recordó una de las mayores aficiones del hombre selvático, que era fumar el aromático mapacho, ese cigarro que está hecho a base de la hoja de tabaco seco bien molido, que además del rico olor,
también tenía la propiedad de alejar a los malos espíritus. Camuchita, ¿has metido mi mapachito en la taleguita al venir?, le preguntó don Israel a doña Carmen, que estaba popeando. Porque ya me está agarrando el frío y quisiera calentarme. Ay, dice la gente, siquiera eso ya. Ja, ja, ja. Al acabar de decir esto, don Israel esperó un buen rato la respuesta, mientras arreglaba su tarrafa para hacer otra lanzada. Pero la respuesta aún espera hasta el día de hoy, porque no volvió a recibir otra respuesta de su camuchita nunca más. Al no recibir respuesta, su cuerpo empezó a sentir lo que una sola vez en la vida se siente. En cuestión de segundos, pasaron por la cabeza de don Israel todas las historias de los ríos y sus misterios, sobre los yacurunas que roban a las mujeres para llevárselas a la profundidad de las aguas y hacerlas su mujer, o de las tantas personas desaparecidas en el río, personas de las que nunca más se sabe nada. Pensó todo esto en segundos antes de girar y ver si su esposa estaba en la popa. Cuando miró hacia donde debería estar sentada su mujer, sus ojos solo divisaron soledad. Solo el triste silbido de un difunto en lo lejos de la vida. Solo el canto de la muerte desde el fondo del alma se oyó. Solo la desgracia se había sentado allí, pues no vio nada, absolutamente nada. Esto incluyendo a Camuchita. No vio nada, salvo algo que no pudo descifrar. Algo que nosotros tampoco podemos descifrar con exactitud hasta el día de hoy. Don Israel volvió en sí muchos días después de lo sucedido. Uno de los vecinos lo encontró desmayado en su canoa entre los gramalotales. Pasaron muchos meses desde lo acontecido, claro, después de haber sido el tema de conversación de muchas peonadas del pueblo. Cuando don Israel pudo contar lo que había pasado, dijo que no vio nada, salvo un inmenso remolino que se formó en el agua y algo tan inmenso y ancho como el mismo río. Después de lo contado, la gente del pueblo se quedó aún más de miedo. En esos precisos momentos sentí una mano en el hombro y me asusté. Cuando volví en mí, me di cuenta que era mi mamá, que había venido desde el bote a decirme que debía bajar a ayudar a sacar las cosas que traían. Todo esto con una cierta actitud de enojo. Actualmente el Fundo Calampa se ha convertido en un lugar turístico llamado Puerto Pericos. Atrae a muchos turistas de todas partes por el hermoso panorama que ofrece. También porque a unos metros de allí está el contacto más cercano entre nuestra civilización y la raza de nuestros antepasados, que son los nativos chayahuitas, con toda su diferenciada cultura, tradición y costumbres en el conocido mercado El Vado. Nuestra selva está siendo deforestada de manera sorprendente. Muchos árboles están en extinción, animales desaparecidos, insectos olvidados. Solo la esperanza de esta madre que vive en nuestros ríos nos queda. Quizás sea el espíritu mismo del hombre selvático que algún día despertará como una fiera del agua y volverá a conquistar sus dominios ancestrales.